En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 5 de marzo de 2024. Francina Armengol se aferra al cargo y de esta manera consigue dilatar lo que es un proceso de investigación, que ya saben que al estar aforada, pues bueno, está el rollo suplicatorio y por lo tanto gana tiempo. Descartaba su dimisión, eso sí, a diferencia de esa clase maestra que dio Ábalos en su rueda de prensa, pues Francina no ha dado la talla. De hecho, en su intervención se desmiente a sí misma cuando aseguraba que las mascarillas se las quedó, pero porque eran tan buenas que quizá más adelante valdrían, y luego, a escasos segundos, dice que no, que se las quedó para pedir todo el dinero. Escúchenla. Y, por tanto, se decide por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria, porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023, porque Baleares necesita aprovisionar material y se trabaja intensamente desde el Servicio de Salud para ver qué diferencia de precio hay en si son FFP2 o si son solo quirúrgicas, para poder reclamar a la empresa la diferencia de precio que hubiera podido pagar mi comunidad autónoma. Decía, se almacenan esas mascarillas, ese material, se guarda entero, porque se tiene que devolver entero, y para que te lo paguen entero lo tienes que tener entero. A ver si me entienden bien, y por tanto se trabaja para poder hacer esa reclamación. A ver si le entendemos bien. Pues sí, le hemos entendido estupendamente. Que usted dijo, en primer lugar, que las iba a devolver. Bueno, no es lo que han apuntado las diversas informaciones en relación a cuándo reclamó que se devolviese. Es más, usted, sabiendo que era una estafa, aceleró los pagos y, por supuesto, estuvieron almacenadas las mascarillas hasta que justo cambia el gobierno en Baleares y entonces ahí se acuerda. Y dice, esto había que devolverlo. ¿En qué quedamos, Francina? Pero ha insistido en, lo que es lo habitual de nuestro tiempo, hacerse la víctima. Y claro, dice que es víctima de una cacería en que en cualquier caso ellos no son los responsables, sino las propias víctimas de toda esta desgracia. Yo no estoy investigada, ni yo ni nadie de mi gobierno, y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto, mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás, ni cómplice ni colaborador, jamás. No sé cómo decirlo más claro. Sí, lo ha dicho clarísimo. Ahora lo que hay que preguntarse es, oiga, entonces, ¿por qué echaron a patadas a José Luis Ábalos? ¿Cuál es la razón? Siguiendo la lógica de lo que han explicado, diciendo, no, es una responsabilidad política, que eso es cierto, que tenía Ábalos, si a él le han hecho irse, ¿usted por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay que esperar? Pues bueno, este corte, no se preocupen, que lo vamos a mantener a buen recaudo para, cuando llegue el momento, decir, oiga, ahora sí que tiene que irse. Pero lejos de quedar ahí el asunto, volví a recurrir, que es la estrategia que está utilizando el PSOE en los últimos días, a decir que no todo vale y que no está dispuesta a que mancillen su nombre. Hombre, ya lo hizo usted mismo, porque el escándalo mayúsculo es que usted sea tercera autoridad del Estado teniendo en cuenta lo que hizo con las menores tuteladas en Baleares. Es que eso ya es escandaloso. O sea, es que jamás tendría que haber llegado donde está. Pero llegados a este punto, debería dimitir. Dice que no, y la culpa, por supuesto, de la oposición. No todo vale. Las víctimas. La PSOE en estado puro. Y por eso he intentado e intentaré siempre mantener un nivel adecuado para representar adecuadamente a la ciudadanía, que no se merece según qué espectáculos, ni se merece según qué posiciones de diferentes partidos políticos. Ella intenta, nosotros intentamos. Y bueno, pues este es el nivel del discurso de Francina Armengol, que yo no sé si no tiene asesores
o si los que tiene son amiguetes y claro, pues no saben ni escribirle 4 líneas sin que sea grotesco escuchar el nivel. Dice, no se merece la ciudadanía estos espectáculos, realmente sí. Esta sociedad que ha puesto a estos tipos en el poder se merece todo lo que le pase. Pero el nivel lo elevaba todavía más para, bueno, adecuarse a la representación del pueblo y dejaba una frase que ya es para la historia. Por eso quiero explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Pues este es el nivel, queridos amigos. Ya solamente con escucharla hablar escasos minutos bastaría para decir, oiga, usted no puede ser la tercera autoridad del Estado. Pero bueno, como hemos normalizado en esta sociedad lo anormal, y ahora vamos a escuchar a otros tantos que van por esa línea, dejamos lo mejor para el final, pues ahí se mantiene y, por supuesto, descarta dimitir, echa balones fuera, intentan implicar al Partido Popular y, por supuesto, encima habrá que pedirle perdón a Francina por las informaciones que hemos ido conociendo. Quizá, no sé, tendrá que haber una jornada de puertas abiertas y que los ciudadanos vayamos a besarle los pies a Francina por haber insinuado que quizá con su actuación lo que hizo fue que 3,7 millones de euros de los contribuyentes, dice mi comunidad autónoma, no, los contribuyentes, que se pagaron a la empresa investigada, y bueno, sí, el juez ya lo dictaminará, pero todos los indicios apuntan al fraude y a la estafa, que luego dijo a la Unión Europea, oye, mira, que estas son buenísimas. Y claro, la Unión Europea ha dicho, un momento, la Fiscalía Anticorrupción Europea va a investigar esto. Que nos intentaste estafar también a nosotros. ¿No te bastaba solo con los ciudadanos españoles? Pues no, porque Francina es incansable. En este sentido salía Miguel Tellado, que estos últimos días ha tenido mucha presencia mediática, a recordar, está abreviada la intervención, porque se ha tirado 3 minutos recordando todas y cada una de las razones por las que Francina Armengol debería dimitir. Estas son algunas de ellas. La Fiscalía Europea investiga los contratos de Armengol con la trama de Koldo en Baleares. La razón. Armengol se escuda en Ábalos. Nos fiamos del gobierno. El Confidencial. Armengol avaló a la trama ante Sanidad cuando ya sabía que sus mascarillas eran defectuosas. The Objective. Armengol recomendó las mascarillas del caso Koldo pese a saber que eran defectuosas. ABC. El pago exprés de Armengol a la trama, 6 días en vez de los 43 de media. Quien acorrala a Francina Armengol no es el Partido Popular. No, desde luego que no lo es. Son, pues bueno, esas informaciones que hemos ido conociendo, que todavía vamos a seguir conociendo, porque esto empezó como el caso Koldo, y ya les dije ayer, e insisto, que vamos a acabar hablando del caso Air Europa, y si no, al tiempo. También salía Jorge Buxadé para decir que esto de Armengol, pues en fin, no deja de ser pura propaganda y que es el futuro de verla sentada en el banquillo. Han sido las declaraciones de una futura querellada, han sido las declaraciones de alguien que ha declarado no como político, sino porque sabe que las responsabilidades penales van a caer sobre ella. No ha dado ni una explicación. La señora Armengol se ha dedicado a soltar basura y además de una forma absolutamente desleal, intentando trasladar la responsabilidad a órganos de la administración donde funcionarios con toda seguridad trabajaron con mucha decisión, desde el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo a su propio servicio de salud, sin asumir ella la responsabilidad personal de quien era presidente de la Comunidad de Baleares. Pues sí, básicamente en eso se puede resumir la intervención de Armengol. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. La culpa es de todos los demás, incluido de esos funcionarios que ya le dijeron, señor Armengol, esto que usted ha comprado no es lo que estaba contratado. Y luego el PSOE ha pedido refuerzos y han dicho que salga Pachi. Hombre, quizá en esta situación Pachi López lo dejamos. No, que salga, porque van con todo. Y bueno, estas son las declaraciones de Pachi López. Y después hemos visto, no sé si el teatro del absurdo o el colmo de los colmos. Aquel que aparece con nombre y apellidos en el sumario que investiga esta causa, el señor Tellado, pidiendo la dimisión
de quien no está en el sumario. El representante del gobierno que dejó caducar la reclamación sobre las mascarillas pidiendo explicaciones al gobierno que reclamó. Si alguien tiene que dimitir y si alguien tiene que dar explicaciones de por qué su nombre aparece en ese sumario, por qué esa empresa que quiso que caducara la reclamación, cuando habla de Miguel Tellado, inmediatamente habla de ya está, tendrá que ser el propio señor Tellado e incluso ese tal Alberto. Estoy con Pachi. Yo creo que debería dimitir, no solo dimitir Miguel Tellado y también, por supuesto, Alberto Núñez Feijóo, sino que el PP debería anunciar, en fin, que se disuelve, que hasta aquí hemos llegado, porque claro, con estos niveles y tan involucrados que están en la trama de corrupción, algún día conoceremos, espero que pronto, quién desde el Ministerio del Interior le dio el chivatazo a Koldo de que estaba siendo ya investigado y que su teléfono móvil estaba pinchado. Y ahí fue cuando dijo, ¡ay, uy, que me veo con Tellado! En fin, es el colmo, dice, de lo absurdo. Eso es Pachi López. Pero claro, la pregunta es, oye, ¿y estos rollos les funciona? ¿Sirve para que su clientela se quede tranquila y sigan depositando la papeleta del Partido Socialista en las urnas, que es de lo que va todo esto? Pues desgraciadamente sí, porque el Partido Socialista no tiene votantes, sino que tiene miembros de una secta. Y del mismo modo de cuando en las sectas se descubre el pastel, pues necesitan que alguien les diga que no, hombre, que no. Que ustedes no estaban siendo engañados. Que en realidad todo esto, en realidad, es culpa del Partido Popular. Y fíjense lo que hacía Miguel Tellado con Koldo. Íntimos. Y así ya se quedan tranquilos. Dicen, vale. O sea, todo esto es una conspiración judeo-masónica para acabar con el Partido Socialista. Dicen, claro que sí. Y ahí siguen como miembros, encantados. Encima refuerzan su admiración por el gran líder. Y además ahora se suma Puigdemont, que sale al rescate del Partido Socialista. Ya saben, este jueves se votará la ley de amnistía. Y si no había ley de amnistía, pues bueno, prácticamente podríamos decir que Sánchez, su legislatura iba a ser muy breve. Pero, ya saben, estos están encantados con tener este gobierno porque es el gran aliado que tienen para acabar con la nación española y conseguir sus propósitos. También ha salido Yolanda Díaz, porque a este respecto, bueno, ayer y en los últimos días ha dicho Yolanda, a ver, di algo interesante. Entonces no ha podido y ha dicho, bueno, voy a dejar 2 sugerencias, que a ver si consigo convertirlas en ley. Porque no hay que olvidar, y esto quizá parece una tontería, pero Yolanda Díaz es mucho peor que Koldo. Porque Koldo y toda la tropa, pues sí, bueno, roban, pero la ley persigue eso. Y con el dinero pues se dedican a comprar, pues yo qué sé, pisos en primera playa, Ferraris del color más hortera que ustedes puedan imaginar. Es que Yolanda Díaz legisla, escribe en el BOE. Y eso es lo que rige nuestras vidas. Es muchísimo peor Yolanda Díaz. Pues en esas 2 ocurrencias, la primera era una cosa muy novedosa, que no, la verdad es que yo no sé cómo no habíamos llegado a esa conclusión. Crear una institución para perseguir la corrupción. Quizá en unas semanas, porque claro, para llegar a esta conclusión hay que hacer un esfuerzo intelectual notable, lo llama Poder Judicial. ¿Quién sabe? Quizá. Gracias, Yolanda, menos mal que te han aupado al poder, porque si no, ¿cómo íbamos a imaginar ni siquiera llegar a esa posibilidad? Y luego la otra ocurrencia era lo de cerrar los bares y los restaurantes como muy tarde a la 1 de la madrugada. Cuando descubra los turnos de trabajo, ahí ya, bueno, le va a explotar la cabeza. Pero es que hoy salía diciendo que en realidad eso lo decía porque está demostrado, ¿por quién? No sabemos, que trabajar más tarde a las 10 de la noche es malo para la salud mental. Claro, si Yolanda Díaz hubiese trabajado, quizá ahí diríamos, mira, a lo mejor lo que le pasó a ella, que trabajaba, tenía estos turnos de noche y por eso, de ahí viene lo suyo. Pero no. Lo suyo es genuino, de nacimiento. Y hoy le preguntaban sobre, oiga, si usted está en contra de la corrupción y de los indultos, ¿cómo es posible que vaya a votar en cuestión de días y ya haya votado a favor de indultar y también de incluir la amnistía a personas que están siendo perseguidas, cuando no, han sido condenadas por malversación, es decir, por utilizar el dinero público
para intereses que desde luego no eran legales. Pues esta es su respuesta. Presidente, ante esa batería de medidas que usted acaba de apuntar y que viene apuntando en las últimas horas, a mucha gente le ha sorprendido lo de que no se pueda indultar los casos de corrupción, porque usted misma en Consejo de Ministros ha aprobado indultar a personas condenadas por corrupción, por malversación en el procés. Porque eso sí, esto en no. absoluto, no estoy nada de acuerdo y además, en absoluto, y además le digo claro, desde mi grupo, desde Sumar, hemos sido clarísimas con algunos nombres propios en la causa del procés vinculados a la corrupción. Por tanto, le digo, las causas de corrupción de ninguna de las maneras pueden ser objeto de indulto. Se lo digo con absoluta rotundidad. Diferente es que el planteamiento que se está haciendo, una ley de amnistía que tiene carácter general, en esa causa, que es única, haya una causa unida a un proceso, como saben ustedes, con unos hechos vinculados a la independencia de Cataluña. Pero desde luego jamás desde nuestro espacio político hemos defendido ni vamos a defender que una persona tenga un privilegio por una causa de corrupción. Le digo porque hemos sido muy claros con algunos nombres propios de las causas vinculadas al proceso, como saben ustedes, y hemos dicho alto y claro que esas personas con causas presuntamente vinculadas a la corrupción no pueden ser ni amnistiadas ni indultadas. Pues queda ahí claro. Queda ahí claro, dice el presentador. Televisión Española, claro. Clarísimo, clarísimo. Esto es 1 más 1, 2, Yolanda. No estoy de acuerdo. Si es que no es opinable. Su grupo vota a favor de indultar y también de incluir en la amnistía a los corruptos y no pasa nada. Si lo puedes defender, decir, no, es que esto es para poder seguir aquí, claro. Si no, ¿cómo, de qué manera iba yo a poder, repito, escribir en el BOE? Pues esa es la realidad. No estoy de acuerdo. Yo, llegados a este punto ya, ¿qué quiere que les diga? Y dices, bueno, teniendo en cuenta que es lo que tenemos, sabiendo que existe la corrupción, etcétera, etcétera, oye, qué menos que por lo menos, se haga un test de cociente intelectual a esta gente. Decir, a ver, oiga, ¿usted puede entrar o no? Y estoy seguro que Yolanda Díaz no llega a los 95 puntos, pero es que es imposible. Que es, digamos, lo mínimo, ¿no? Para decir, vale, en España, en otros países, la cifra cambia. Si queremos ser generosos, venga, va, con 90 ya puedes entrar. Pero qué menos. Porque claro, uno lo escucha y dice, ¿pero esto qué es? Es surrealista. Y antes, en la sociedad, pues bueno, el mentiroso tenía pues un castigo. De muchos aspectos, en el caso de la política, el castigo electoral. Dice, nos has mentido. Pues hasta aquí. Que le pregunten a Mariano Rajoy. Esa legislatura en la que obtuvo 186 diputados, claro, hizo todo lo contrario de lo que había prometido, es decir, mintió a la inmensa mayoría de votantes y, claro, muchos le retiraron su apoyo. Ay, es que eres un mentiroso, no te puedo votar. Pues esto no, esto les da igual. Incluso aunque Yolanda Díaz pueda entrar, estoy convencido de ello, en el artículo 49 de la Constitución, ya saben, el que han reformado recientemente. Pues oigan, róbenos, arruínenos, lo que quieran, pero por lo menos, un mínimo de decoro, inteligencia y, sobre todo, saber hablar. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal? Pues muy bien, Jano. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, aquí atónito. ¿Atónico por qué? ¿Por todo lo que está pasando en España o alguna cosa más en particular? A ver, cuando habla Yolanda Díaz, el nivel sube. Pero es que hoy se ha sumado Yolanda y Pachi juntos. ¿Sube o baja? Sube el nivel de... De atonicidad. Bueno, no sé cómo se dice esa palabra. Sí, pero... De sorpresa, digamos, ¿no? Sí, sorpresa, resignación, en fin, una mezcla. Bueno, pues tenemos ahora... noticias también relacionadas con Óscar Puente y luego con lo de Francia, que es una auténtica locura, que también lo vamos a atención, comentar. vamos a repasar la actualidad del día, comenzando con las novedades en torno a esa trama de corrupción que está envolviendo al Partido Socialista Obrero Español. Y es que el caso Koldo se ha cobrado de nuevo una nueva víctima, una nueva cabeza dentro del gobierno de España. Y es que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha visto obligado a destituir al secretario general de Puertos del Estado, responsable, atención, de tramitar la adquisición de 8 millones de mascarillas por valor de 20 millones de euros a Soluciones de Gestión, que es la empresa recomendada justamente por
Koldo García, el que fuera la mano derecha de José Luis Ábalos. Sánchez Manzanares, como se llama, ya declaró como testigo ante la Guardia Civil. El problema, y según el diario El Mundo, es que ha mentido a los investigadores al ocultar que Víctor de Aldana, el comisionista amigo justamente también de Koldo García, era conseguidor de la trama. Eso sí, desde el gobierno aseguran que la decisión tiene que ver con, dicen, abro comillas, una pérdida de confianza. Veremos en qué queda todo esto los próximos días, por supuesto. Esto choca con las declaraciones, fíjense, del propio Puente el sábado pasado, es decir, hace 3 días, estamos a martes. Esto es lo que decía Óscar Puente, que aseguraba que nadie dentro de su ministerio estaba involucrado con toda esta trama. No hay nadie en el Ministerio en este momento que esté involucrado desde un punto de vista activo, penal, en los hechos que se están investigando. Por tanto, vamos a dar tiempo a que la causa avance y si hubiera alguna razón en el futuro para que algún funcionario, algún cargo del Ministerio tuviera que ser cesado, pues lo haríamos. Pero en este momento no tenemos ninguna razón para hacerlo. Eran las declaraciones, repito, de Óscar Puentes, el ministro de Transportes, Jano, este mismo sábado. Bueno, hoy martes le han cortado la cabeza. Hay veces que incluso se superan y el mismo día se contradicen, o sea que ya llega un punto que dirán, bueno, esto lo dejo hace 3 días, pues bueno. Tenemos el caso Ábalos con Cerdán, que empiezan ya Ábalos a enfadarse. Claro. Efectivamente, ahora sí que sí, parece que está ya esa guerra entre Ábalos y el PSOE después de ese expediente de expulsión del partido contra él. Pues bien, fíjense, el exministro ha presentado 2 escritos para defenderse por no renunciar al escaño cuando el Ejecutivo se lo reclamó hace apenas unos días. En el primero de los escritos, Ábalos acusa, atención, al ahora secretario de Organización, a Santos Cerdán, de publicar sus datos personales. Y es que el partido distribuyó una versión firmada por el propio Cerdán en la que aparecían datos privados del exministro como, por ejemplo, su DNI o su dirección postal, donde vive José Luis Ábalos. Por ello, Ábalos reclama que se abra un expediente de los hechos para determinar la responsabilidad de Santos Cerdán, ya que considera que ha podido cometer una falta muy grave, es lo que dice José Luis Ábalos. En un segundo escrito, el propio Ábalos denuncia que el partido trasladó su decisión de abrirle expediente antes de que se cumpliese ese plazo de 24 horas que le había dado el partido para que entregara su acto. Así que es la noticia que saltaba también ayer, que involucra al Partido Socialista, obviamente también a Ábalos, y que vemos que aumenta esa tensión ya no solo dentro del caso de corrupción como tal, sino dentro de las filas socialistas. Hoy publicaban, claro, o sea, esto pues es muchas cosas que se publican, unas están contrastadísimas, otras es, pues bueno, la información en exclusiva publica un diario que decía que Ábalos había dicho literalmente, yo no me voy a comer yo solo esta M y lo que sigue. Y claro, tiene cierto sentido decir, ahora soy yo aquí el único que está. No, aquí o todos o ninguno. Porque lo que tú dices es verdad, hay una barbaridad de informaciones con respecto al caso. Sí. O sea, cada día hay una exclusiva en un medio diferente. Sí. Parece que hay algunos locura. Que sí que está contrastado, por ejemplo, el caso de Armengol, ¿no? Ahí tienen la carta enviada, firmada, o sea, todo eso sí. Luego hay otras que si no las incluimos es porque, claro, es lo que dicen. Y de, bueno, tampoco se puede saber. Las cosas hay que contarlas cuando uno está seguro de ello. Totalmente. Tuit del Partido Popular que parece que cambiar su community manager. Lo van a echar pronto seguro porque ha estado bien. O no, o le van a subir el sueldo. No creo. Nunca se sabe. Bueno, es una noticia que como tal noticia, bueno, tampoco tiene mucha, pero es una noticia relacionada con las redes sociales y nos ha llamado la atención y por eso hemos decidido que la vamos a sacar. Y es que muchas veces al Partido Popular se le critica, bueno, pues por la tibieza que tienen sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al Gobierno de España. Pues bien, este martes parece que todo lo contrario, como bien decía Jano, y es que el community manager de los populares puso un tuit que para muchos han sido pues el mejor tuit de la historia, dicen, del Partido Popular, ¿no? Lo escribía, fíjense, a la 1 de la madrugada en alusión a la crítica de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, a eso de que los restaurantes estén abiertos hasta la 1 de la madrugada. Decía lo siguiente, lo voy a leer íntegro, palabra por palabra, porque merece la pena. Atención, mensaje para los corruptos del PSOE. Es la 1 de la madrugada. Dice Yolanda Díaz que es hora de salir de las marisquerías. Ya pueden dirigirse ordenadamente a sus prostíbulos de confianza. Recuerden, saludar al portero, quién sabe, igual llega a consejero
de Renfe. Cuando leí este tuit pensaba que era una cuenta fake del Partido Popular, pero no, me metí dentro del perfil y evidentemente era oficial. Bueno, pues claro, imagínate la cantidad de reacciones a este tuit. A esta hora de la tarde creo que tiene 6.000 likes, 5.000 retweets, 1.000 respuestas. Y también importante, Jano, porque había tanto gente que defendía el tuit como gente que criticaba también el tuit, ¿no? Que un partido que quiere llegar a gobernar este país, pues es un poco, digamos... Sí. Es un tuit de barro, ¿no? Bueno, pues que Twitter es un estercolero y como tal uno tiene que adaptarse al medio. Más allá de eso, yo insisto, yo estoy convencido de que a este pobre hombre, cuando escribió esto, no sabía que estaba firmando su expulsión. Porque claro, esto es muy duro, que ya ves tú, tampoco es que haya dicho nada del otro mundo, ¿no? Pero fíjate, de hecho, adjuntaba estos 3 titulares que también voy a leer para justificar, digamos, este titular. Abre el juicio contra el ex alto cargo del PSOE andaluz que usó dinero público en prostíbulos. Segundo tuit, Héctor, vamos a verlo. Ascensión y caída de Koldo, de portero de un prostíbulo a mano derecha de Ábalos. Y tercero, Yolanda Díaz se mete en otro charco en alusión a los restaurantes, pues eso, de criticar que abran hasta la 1 de la madrugada. ¿Qué te parece a ti este community manager y este tuit en estos tiempos, Jano? Pues a mí me parece bien el tuit, lo que me parece mal es las excusas de decir, no, mira, que es que lo ponemos por esto. Ya estamos, como siempre, pidiendo perdón. Pero vamos con la noticia que para mí me parece muy relevante, que es verdad que no va a tener mucho impacto, que es lo que ha ocurrido en Francia en relación al aborto. Efectivamente, ocurría ayer, a última hora de este lunes, noticia importante, como bien decía Jano, que nos llega desde Francia, y es que el país galo ha sido el primero en todo el mundo que ha incluido, atención, el derecho al aborto, repito, el derecho al aborto en la Constitución del país. Un total, fíjense, de 780 diputados han aprobado la introducción de la siguiente frase en el artículo 34 de la Carta Magna Gala. Abro comillas. La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Como decía, 780 diputados han votado a favor, solo 72 diputados han votado en contra en una votación histórica que fue recibida, fíjense, con esta gran ovación en el hemiciclo francés. Pour l'adoption, 780. Esta es la primera vez que Francia, además, modifica la Constitución desde 2007, cuando, recordamos, Sarkozy cambió cerca de la mitad de los 89 artículos de la Carta Magna para, decía Sarkozy, modernizar la República. Tras su aprobación, también importante, el presidente francés se ha posicionado al respecto. Emmanuel Macron, Héctor, ponía este tuit que vamos a ver y mencionaba Macron que esto era un orgullo francés y un mensaje universal. Esta aprobación de modificar la Constitución para aprobar el aborto definitivo en Francia. Sí, bueno, esto tiene varias cosas. Primero, hay que decir, Le Pen ha votado a favor, ¿eh? Lo digo para los de Vox, cuando se van luego a dar abrazos con Le Pen y tal, pues que sepan que Le Pen ha votado a favor de incluir como un derecho lo que es el aborto, por mucho que lo llamen interrupción voluntaria del embarazo, que así suena menos fuerte. Incluido en la Constitución, lo digo para los que dicen, yo soy constitucionalista, pues miren las auténticas atrocidades que se pueden incluir. Pero bueno, Francia siempre ha estado a la cabeza de la degradación en todos los aspectos. La Revolución Francesa, que nos la venden como, ¡ay, qué gran logro! ¡Qué gran calamidad! Estén pendientes porque Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva han escrito un libro magnífico sobre la Revolución Francesa. Espero que pronto pueda estar en las librerías. Y hablaremos largo y tendido de la Revolución Francesa. Luego tienes mayo del 68 y ahora pues tienes esto. Pero un derecho, o sea, es el proceso de deshumanización en el que estamos que nos lleva a considerar que es un derecho acabar con la vida de un tercero, que es de lo que va el asunto. Ya le pueden poner los nombres y los eufemismos que les dé la gana. Pero bueno, Francia y los franceses haciendo de las suyas. Nos vamos con una noticia positiva del día para endulzar esto. Tenemos positiva. Y había pensado, Jano, que tenemos que añadir como una especie de musiquilla a la noticia positiva del día. De hecho, se lo iba a comentar a Héctor. ¿Verdad? Unos aplausos o algo así. Yo no sé, es que no sé qué se le puede algo así ferial, ¿no? Bueno, ya veremos, lo debatiremos. Noticia positiva del día, que en el fondo no sé si es noticia positiva, es una especie de cortina de humo que de repente se ha sacado el gobierno de la manga. Y es que el gran sueño de Ilia Topuria, bueno, pues por fin se ha cumplido. El luchador, recordamos, actual campeón del peso pluma de la UFC, ha recibido oficialmente la nacionalidad española por parte, como decía, del gobierno. Así lo anunciaba la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, después del Consejo de Ministros este mismo martes.
el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la concesión de la nacionalidad española de Ilia Tupuria. Saben que es un luchador de referencia mundial en artes marciales mixtas y además que lleva entrenando en nuestro país desde el año 2012. Es un ejemplo de superación, de constancia y de trabajo y un referente en esta disciplina deportiva. Y por eso, como les decía, en el día de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de la nacionalidad española a Tupuria. Así lo anunciaba el gobierno, que ha elegido un día, pues eso, donde las cabezas del Partido Socialista están rodando. Una noticia positiva que recordamos, como siempre, patrocina nuestro patrocinador oficial, Primor. Y recordaros que en la página web tienen un 10% de descuento, Jano, por el Día del Padre, que el Día del Padre, si no recuerdo mal, es el 19 de marzo, introduciendo el código Extra 10. Haces una compra, código promocional Extra 10 y ahí tienes un 10% de descuento en toda la cosmética de Primor, nuestro patrocinador oficial. Pues sí, ya saben, pueden entrar en primor.eu y ahí pueden disfrutar de esos descuentos y también aprovechar para regalar el Día del Padre, que es dentro de ya nada, 2 semanas. Hoy estamos a 5 de... 2 semanas, sí, 14 días las clavajan, efectivamente. O sea que... Buena cabeza. No lo dejen para el final, que luego vienen las prisas. Nosotros nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Recibimos ya a Nacho Bongiovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo va? Pues muy bien, aquí estamos. Te voy a preguntar por Milei al final. Bueno. Para ver esto, en qué ha quedado ese pacto de mayo, han dicho. Sí, estamos mejor que ustedes. Por ahora. Joder, eso ya por es ahora. Decir, Julito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué libro nos traéis hoy? Bueno, traigo Estoy deslumbrado. Es de Manuel García Morente, filósofo de principios del siglo XX. Fue catedrático de ética en la Complutense durante mucho tiempo. El libro se llama Esperanza de España, está publicado por Encuentro y en él García Morente se pregunta por la esencia vital de España. ¿Qué define a España como nación? Y es interesante la respuesta. Frente a algunas naciones a las que les ha movido el deseo de mandar, como a las latinas, vamos, el Imperio Romano, o a los griegos que les movía el deseo de ser aplaudidos, dice García Morente, o a los británicos que les movía el deseo de rapiña, igual que a los holandeses y tal, a España le movía otro deseo quizá más noble, yo diría que sí, más noble. Quien quiera saber la respuesta, que lea el libro, que es estupendo. Vale, pues nada, lo dejamos apuntado. Y Miguel, hoy vienes muy casual. Hoy sí. De hecho, el otro día te afeaba un espectador que decía, de corbata viene sin corbata, y es verdad. Sí, ya, claro, cuando dejas el nivel alto, la mínima. Claro. Pero sí, es que hoy vengo de casa, hoy no vengo de trabajar. Vale. Pero oye, yo creo que no voy mal, ¿no? Bueno, no, si vas mucho mejor que Armengol, que siempre va a una cosa esperpéntica. Vamos a empezar, si queréis, hablando por lo de Francina. Venga. Y bueno, ya saben ustedes, se niega a dimitir y dice que bueno, esto es una víctima, lo que hemos estado escuchando. ¿Cuáles son vuestras opiniones al respecto? Así que empezamos contigo, Nacho. Bueno, a ver, yo creo que siempre está esta doble vara de que cuando hay casos de corrupción por los regímenes que tienen que ver más con el socialismo, más con la izquierda, se los trata de medir con una vara, y cuando hay corrupción en un gobierno que podría llamarse de centro derecha o lo que sea, ya se produce un escándalo gigante. Ahora creo que el tema va a estar en ver cómo resiste el gobierno ante esto, ¿no? Que sinceramente me sorprende la cantidad de cosas que ha pasado en tan poco tiempo en España, ¿no? Con todo el tema de la amnistía, después lo que pasó con la gente de la Guardia Civil. Ahora esto es como que las noticias se van pasando, solapando, ¿no? Sí, se van solapando, y entonces uno no termina realmente de incorporarlas, porque si uno procesaría todo esto, me parece que la sociedad estaría pidiendo un cambio, ¿no? Un cambio real en el gobierno. Julito. Bueno, claro, probablemente la sociedad pida ya el cambio real, pero como nos dimos este gobierno hace unos meses, tocará esperar hasta que caiga por su propio peso o hasta las próximas elecciones, las reglas de la democracia que nos dimos allá por el 78. La comparecencia de Armengol me ha parecido insultante para la inteligencia de todos los españoles. ¿Por qué? Porque aparte de mentir descaradamente, se ha contradicho. O sea, aparte de no respetar la verdad, no ha respetado las leyes de la lógica. El principio de no contradicción parecía no haberlo estudiado. Leía en Twitter un comentario de: se nota perfectamente que Armengol ha estudiado en un colegio público balear. Sí, se nota sin duda, porque vamos, está casi por alfabetizar. Contradiciéndose, incapaz de hilvanar dos frases con una mínima... Bueno,
Iba a decir con una mínima gracia, no, con un mínimo sentido. En fin, yo creo que merecemos una tercera autoridad del Estado mejor que esta que tenemos. Miguel. Bueno, a ver, lo hablábamos antes. Yo creo que en este caso de corrupción, que es bastante más grande de lo que estamos viendo ahora, hay dos perfiles. Uno es el implicado directo y otro es el implicado secundario. El implicado directo, está claro, es quien se lucró, que lo hizo con un fin concreto, y quien, bueno, valiéndose de su cargo, lo pasó de forma más o menos soterrada porque tampoco se enteró mucho de lo que ocurría. Yo creo que cuando sucede todo esto, que es en marzo, pues a esta señora le pilla un poco... no sé, no voy a decirlo por justificarla, ¿no? Pero como que ni se entera, ¿no? Yo creo que no, de verdad, creo que muchas veces achacamos a la maldad lo que tiene que ver con la ignorancia. Yo creo que simplemente no saben ni por dónde le pega. Dicen, bueno, es que nos dicen del Ministerio de Transportes que contratemos pues le contratamos. Y yo creo que es más por debajo quien se está lucrando, que son los contratos que precisamente, seguramente, están más vinculados a Madrid y al Ministro de Transportes. Y yo creo que el foco habría que poner, hombre, evidentemente esta señora no está capacitada para ser la tercera autoridad de Estado, pero no por esto, que seguramente también, sino por todo lo que arrastra. O sea, tampoco para ser presidente de su comunidad de vecinos. Tampoco. Probablemente. Pero lo más grave de todo, que es que se olvida, es que año 19 encubrió los casos de menores prostituidas en Baleares bajo su gobierno. Claro, pero es que entonces estamos un poco en lo mismo, en el sentido, tú dices, ¿no se enteraba de esto? Hombre, quizá no estaba al corriente de todo, pero sí que estaba al corriente de que las mascarillas, o al menos esa es su responsabilidad. Eso, por supuesto, pero yo creo que en ese proceso tan rápido que fue la compra de mascarillas, la adquisición de material, la adjudicación de contratos, yo creo que esta señora dijo que sí, venga, y esto, pues 2 meses después os chufamos a los fondos europeos. Yo creo que fue algo más así, y yo creo que el foco habría que ponerlo en aquellas personas que sí dieron orden directa, como por ejemplo ella, de comprar a la empresa de confianza de Coldo, bueno, empresa de confianza, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tu empresa de confianza. Y que hicieron prevalecer... Soluciones de gestión, de empresa de confianza, que hicieron prevalecer el criterio de ese contrato y de esa mercancía en un megacontrato que pagó 6 veces más caras las mascarillas de lo que realmente costaban. Yo creo que hay que apuntar un poco más allá. Oye, que mañana me dicen que esta señora, que efectivamente, como su marido, ha habido un lucre ahí extraño... Lo de su marido también es muy extraño, de 0 a no sé cuántos millones de euros, no recuerdo la cifra. Pues me lo creería, pero yo creo que muchas veces achacamos a la maldad lo que tiene que ver con ignorancia. Y en este caso, esta señora pues es el ejemplo etéreo de... Pues yo no estoy tan seguro de eso, que querría compartir tu juicio optimista del asunto, pero no estoy tan convencido porque hay cosas que no cuadran. Si ella obró como obró simplemente, si el gobierno de Baleares obró como obró simplemente porque su presidenta no se enteraba de nada, ¿por qué emitieron un certificado de calidad en agosto, meses después de haber recibido las mascarillas y de que se hubiese probado que no eran las mascarillas que habían encargado? Sí, estoy de acuerdo. Ella no se enteró de eso. ¿Por qué? ¿Se almacenaron? Ella no se le ocurre preguntar, oye, ¿qué hay de estas mascarillas? Yo fíjate, yo es que creo que ¿por qué hemos emitido un certificado de calidad? Bien, puede ser. Yo creo que son preguntas de verdad que no se hace. Puede ser, claro, estaba ocupada participando en fiestas ilegales, en fiestas a deshoras. Yo supongo que más allá de la 1 de la mañana que decía Yolanda Díaz, en esa época no se podía ni salir de casa, pero ella estaba de fiesta. Sí. Claro, supongo que igual estaba demasiado ocupada. Igual que Revilla, por otra parte. Si es que, sí, bueno, pero se acordó de las mascarillas cuando cambió el gobierno, ¿eh? Ahí sí que se acordó, dijo, hay un momento, que me han estafado. Ese es el punto que yo veo. Tu teoría flaquea. No, porque el resto de verdad lo achaco a un completo desconocimiento incluso de cómo funcionan las adjudicaciones en la administración pública. Yo, de verdad, es que veo tanta ignorancia y tan básica. O sea, es el caso. Te dicen de Adriana Lastra, ¿no te lo crees? ¿Pero por qué a Francina Mergol? Pues yo, más que ingenuidad, lo que veo es desidia, dejadez, una conciencia de impunidad. No te va a pasar nada, de impunidad. Sí, bueno, la primera vez que uno roba, uno lo hace con cautela. Bueno, a ver, que no me vean así disimuladamente. Sí. La segunda, toma alguna precaución menos. La tercera y la quinta o la sexta o la séptima ya va a calzón quitado. Sí. Y a mí me parece que han ido a calzón quitado, que a saber cuánto han robado antes. Que esto está claro, que es que si lo hacen tan evidente no es por ingenuidad, no. Es porque ya hay una conciencia de impunidad, ya saben que no pasa nada. O por lo menos llegaron a albergar la falsa certeza de una impunidad. Pero fíjate, yo creo que esa conciencia de impunidad se debe más al gasto público. Es decir, esto es nuestro, que son 3,7 millones de euros. Yo decía, ¿no? ¿Qué es esta partida, Chiqui? ¿Qué es? 1.200 millones de euros. ¿Qué es eso, Chiqui? Pues es bastante pasta. Esa no concepción de dinero público como algo propio es lo que le lleva a minimizar esos contratos que son 3,7 kilos.
O sea, que es una pasta. Y esto, sí, venga, pues la dejamos aquí. Joder, que son defectuosas, las guardamos. Que no, pues las enchufamos a los fondos de Europa. Como están acostumbrados a ese mamoneo, yo creo que es donde se ha movido esta señora. Es que es todo mucho más cutre, yo creo, que de lo que parece. A ver, sí, hombre. O sea, yo creo que esto no es una trama muy sofisticada. Una trama, es una trama ideada por Torrente. Pero si uno atiende a las personas concretas que constituyen la trama, pues hombre, claro, no puede salir una cosa demasiado sofisticada. Maquiavélicos no son. Son más bien, como has dicho, torrentiles. De hecho, mira, lo que hablábamos del marido de Armengol, dejó la empresa en la que ganó 4,3 millones de euros 2 días antes de la atención de Koldo. Y las ganancias millonarias, casualmente, comenzaron cuando Armengol accedió a la presidencia balear. Vaya. Seguro, tampoco sabría a lo mejor el dinero de su marido. No sé. Quiero decir que es una... Me están haciendo rico, cariño, qué suerte. Como aquella del PP Ana Mato, que ignoraba que su marido tuviese un Jaguar ahí en el garaje. Esa estuvo bien también. Debía de ser que apenas bajaba al garaje. Pero yo creo que incluso... Es que igual soy demasiado optimista, coño. Pero es que yo creo que incluso en ese mamoneo, ellos la única concepción que tienen de saber de disponer del dinero público es de impunidad, pero respecto al gasto, no respecto a la adjudicación de contratos. Yo de verdad creo que donde está la pasta, donde está la corrupción, es en Madrid. O sea, donde se ha dirigido todo el caso de las administraciones autonómicas es así entre Madrid y Barcelona. Sí, ahora hablaremos porque esto lo hablamos justo antes con Julito, que esto va a ser más bien, yo creo, el caso de Europa, que no tanto el caso Koldo. Pero hablando de Francina, ha dejado una frase para el recuerdo, Javi, para que vean el nivel. Sí, decía antes Julito que no podía ligar más de 2 palabras seguidas. Le ha pasado más o menos esto, ¿no? Ha tenido una rueda de prensa en el Congreso para explicar que la Fiscalía Europea esté ya investigando este caso de corrupción, también que desde el Partido Popular pidan su dimisión. Pues se ha liado en esto de explicar explicaciones, o sea, no sé, fíjense, escuchen. Por eso quiero explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Repito, quiero explicar bien el contexto en lo que los estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Es muy de Rajoy esto. Eso sí. Esto es de persona de tercero de eso exponiendo la célula, o sea, en su clase. Por eso digo que muchas veces achacamos Esto me ha gustado. Claro, si es que es todo muy cutre. Si es que muchas veces achacamos al Amadeo que tiene que ver con la ignorancia. De verdad que es que yo creo que es más simple. No lo sé. Pueden coincidir ambas, ¿eh? No, sí, también, hombre, por supuesto. Y seguramente que las próximas semanas pues vayan siguiendo cosas que me cierren la boca de esto que estoy diciendo, ¿no? Pero sí, a priori, como persona que ha leído, pues como ha leído vosotros la prensa y tal, es mi teoría. A día de hoy, ¿eh? Luego, pues, que me lo comeré con patatas. Hace aguas y que no se sustenta en nada. Que se veía que miente. Que está mintiendo, que es que de hecho se ha contradicho, que en un momento determinado ha dicho... sí, que las guardaban porque eran buenísimas y entonces luego la iban a utilizar y para ver la diferencia de precio y luego es que las guardaban para devolverlas. Sí, claro, es que una cosa a la otra. Es la prueba de que miente son esas contradicciones. Si uno estuviese más o menos segura de lo que quiere decir y de que lo que quiere decir se adecua a lo que ocurrió, pues hombre, no titubearía, no balbucearía e hilvanaría las frases, no digo con gracia, porque está incapacitada para la gracia, es ontológicamente incapacitada para la gracia, pero sí con algo de sentido. Sí, como ahora, José Luis. Eso es. Yo creo que también es importante acá ver los siguientes 3 actores, cómo justamente accionan ante este tema. El primero, la sociedad. La sociedad se toma esto igual que, por ejemplo, cuando pasó el escándalo de Ayuso, también con las mascarillas y esto, el hermano. La sociedad cómo se está tomando. Que eso se lo dejo más a ustedes, que son españoles y que entienden mejor la sociedad española que yo, obviamente. No te creas, ¿eh? Bueno, eso es todo un misterio. Pero, digo, la sociedad, cómo se lo está tomando también la prensa. Y después, la justicia. Quiero decir, ustedes ven que actúan de la misma manera independientemente del partido al que esto salpica. Los medios de comunicación, no. Es evidente. O sea, por ejemplo, el caso de Ayuso, que es un ejemplo muy bueno en el sentido de que no había nada ilegal, puede ser reprochable éticamente decir, oye, a lo mejor, vale, por mucho que sea legal que tu hermano se haya dedicado a esto, podrías haber contratado a otra empresa, no la de tu hermano, para traer las mascarillas. Bien, pero es una cuestión ética. Pero claro, se vendió y de hecho se sigue vendiendo y se está utilizando como un arma de decir, no, es que esto es lo mismo que el hermano de Ayuso, que no hubo ningún tipo de ilegalidad. Convendría hacer una defensa del nepotismo. A mí no me parece mal el nepotismo, sinceramente. Hombre, hoy está Jano, ¿por qué estamos aquí Miguel, Nacho y yo sentados? No porque seamos mejores analistas que otros que hay allí fuera, sino básicamente pues somos amigos tuyos. Y porque no he encontrado a nadie. Claro, va, pues eso. Es eso de, no es verdad. Pues que se vengan aquí los compadres. Que no es verdad, que sí, joder. No. Hombre, compadres tengo muchos sin haber. O sea, tenemos
el nepotismo, no, pero claro, coincide que somos amigos, pero que lo eso hacéis bien. es, Pues sí. justo, pero que yo entiendo que alguien anteponga Hombre, eso a siempre, alguien, sí. a alguien valioso, que además de valioso es amigo, que a un desconocido cuyo único mérito es ser valioso. Yo eso te lo O sea, compro eso lo en el entiendo, ámbito que- privado. que- Y yo insisto, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo. O sea, yo los libros escribo yo, pero el que me los revisa es un amigo íntimo. No voy a decir, bueno, sí, Dani de Fernando. Dani de coño. Fernando, Es sí. el que me revisa los Pero libros. un amigo íntimo que sabe del tema, porque no lo va a poner a pero cualquiera. seguramente no es el mejor del mundo, ya lo sé, pero, Sí, que, bueno, hombre, pero sí, eso sí, es el en mejor. el ámbito privado. Dices, en el ámbito privado sí, pero en el ámbito público. Claro, diferente. Es que me ha hecho gracia. Que sí, hombre, Dani es estupendo. Claro, pero en el ámbito Mejor privado sí, posible. pero en el ámbito público yo creo que eso es más. Bueno, pero yo ahí veo Porque no es tu dinero. un deje como puritano en lo que estás diciendo. Pero bueno, es inevitable. Supongo que va en tu liberalismo. Ya, el pecado original. Sí, yo no veo problema. Me parece, oye, pues si es amigo, pues Sí, se hace o legalmente y si es tal. familiar, si se hace legalmente, pues hombre, tiene que haber también un vínculo de confianza. ¿no? Confianza, Aquella persona ahí está la clave. a la que contratas. Yo no tengo ningún problema con lo de Tomás Díaz Ayuso. De hecho, me parece estupendo. No, yo digo que es reprochable. Hay que, O sea, es que me parece como una reivindicación de la familia y de. Es Ya, bueno, importante eso. Mira, yo, contestando a lo que decía Nacho, lo hablábamos antes de que llegaras, Jano y yo creo que ha habido un resorte del Estado el que ha dicho hasta aquí. O sea, que de repente ha dicho, mira, lleváis insultando a los jueces años, habéis señalado con nombres y apellidos a jueces, os estáis lucrando aquí a manos llenas durante años y encima mientras jodíais a la gente. Y han dicho, ha llegado un momento en el que ya, o sea, los medios de comunicación creo que están en esto. De hecho, te digo, comentándolo antes con él, yo sé de consultoras que ya estaban bajando a gente del Partido Socialista y metiendo a gente del Partido Popular porque lo daban por hecho. Pues yo creo que los periódicos están igual. Creo que han hecho una apuesta contra el gobierno, bueno, salvo el país, que estará hablando del Prestige o de lo que esté hablando, ¿no? 11M, está ahora con el 11M. De 11M, sí, que Las mentiras de Aznar, ¿no? que Aznar Sí. dijo que era ETA, ¿no? Vale, última hora. Bueno, yo creo que están más con esto que han hecho una apuesta. Oye, mira, el gobierno si tiramos de aquí, o es un buen hilo del que tirar para que caigan y vamos con todo. Yo creo que los jueces y una parte de la prensa están en eso. Yo, por ejemplo, El Confidencial, que es un periódico que tontos no son. Y están tratando mucho el tema de la mujer de Pedro Sánchez. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Y Sí, hoy sí, seguía sí. publicando en esa línea, Javi, una exclusiva. Sí, de hecho el Confidencial publicaba esta exclusiva, titulaba Air Europa transfirió 36.300 euros al comisionista del caso Koldo 3 días después de su rescate. Y el subtítulo decía lo siguiente: la Guardia Civil halla el libro de facturas que detalla la relación entre la empresa del detenido Víctor de Aldama y la aerolínea que salvó el gobierno con 615 millones de euros. Y esto hay que recordar que coincidió el rescate en esas reuniones de Begoña Gómez con Air Europa y también cuando Air Europa decidió, pues bueno, financiar las charlas, que a mí me gustaría saber si esas charlas están grabadas, por curiosidad, ¿qué cuenta Begoña Gómez? O sea, ¿qué dice? No sé de qué puede hablar esta señora. Pero yo creo que esto va a ir más allá por ese lado, ¿no? O sea, por el tema de lo que es el caso Air Europa, que es mucho más grave todavía que el caso de Koldo. Parece más grave. Parece más grave. Sobre todo por la cantidad de dinero de la que se está hablando. Y uno puede preguntarse, hombre, ¿qué mérito había hecho en Europa para que se salvase con 600 millones de euros? ¿No? O sea, ¿por qué a Air Europa sí y a otras empresas no? Y ¿Por claro, qué a Air Europa con semejante cantidad de dinero? Yo, por lo menos, lo nepotismo. 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 A lo mejor fueron juntos a clase, coño. Es que eres un mal pensado, tío. Mira, Uno no ve nepotismo, ve tiraste céntrica, arbitrariedad. decía, Ve arbitrariedad uno, no nepotismo. No lo sé, vamos, son preguntas legítimas. ¿Y por qué coincide además con las visitas de Begoña Gómez? ¿Y por qué además justo en Europa, que tenía un contrato de patrocinio, como se llame eso, con el IE, African Center, cuidado. Instituto Universitario en el que imparte clases de algo, Begoña Gómez? Entonces, claro, es todo muy sospechoso. Y luego, además, Víctor de Aldama está implicado en ambas. Sí, le daba todo. Con lo cual, Bueno, yo creo que Koldo. más que dos corruptos. Y Koldo también. Koldo. Más que dos tramas, hay una trama cuya magnitud todavía no podemos apreciar. Y que probablemente vayamos conociendo más cosas y no tengan solo que ver con Air Europa y con las mascarillas. Yo creo que la clave de que todavía, o sea, que indica que todavía estamos ante la punta del iceberg, es que han trascendido las reuniones que tuvo Begoña, la mujer de Sánchez, con Air Europa, pero no ha trascendido quién lo ha filtrado, porque fueron 2 reuniones secretas. Y ha trascendido hasta que fueron con los escoltas. Eso no se sabe qué. ¿Por qué? O sea, no se sabe cómo esa información ha llegado al Prime. Eso significa, en mi opinión,
que hay todavía un gran iceberg debajo que está por salir. Y yo creo que las próximas semanas van a ser un goteo de esto. Con la excepción de Semana Santa, a lo mejor, como hablábamos antes, porque la gente se va de vacaciones y ya está. Claro. Pero yo creo que este caso no ha hecho nada más que abrirse. De hecho, comentabas tú la sociedad española, pues ya te digo, en Semana Santa, si tuviesen el escándalo mayúsculo que ustedes puedan imaginar y lo publicasen en Semana Santa, no pasaría nada. Pues si la sociedad, no solo la española, yo creo que está pasando. De hecho, en podríamos otros apostar países. que en Semana Santa el gobierno declarará algo, aprobará algo escandaloso que pasará de puntillas. Es que lo puede, vamos, no me cabe ninguna duda. Igual que en Navidad. No, amnistía yo creo que será antes. Sí, pero además luego con la amnistía son 2 meses, ¿no? Lo que lo puede retrasar el Senado. Creo que sí. Y luego tenemos las europeas, que está ahí también. Por eso. Yo creo que Semana Santa, ya veréis. Sí, pero a ver, obviamente el gobierno lo que más quiere es que esto pase, que pasen los días y ir, como decimos en Argentina, zafando como pueda, ¿no? Pero me parece que yo creo que cada vez le queda menos oxígeno, ¿no? Ya se va acorralando solito se va acorralando, o sea, ya va más allá de la amnistía esto, ya, o sea, si te empieza a acorralar la prensa. A mí lo que siempre me sorprende más, que me decepciona un poco, es el tema de la sociedad. Yo cuando no veo que hay mucho enojo en la sociedad, cuando veo que una buena parte de la sociedad pasa de la política, porque además también está ese concepto un poco para mí muy estúpido, ¿no? De esta gente que algunos lo dicen con orgullo, se declaran apolíticos. Y lo dicen con orgullo, ¿viste? Y si vos estás perteneciendo a una de las sociedades donde no hay corrupción y todo, bueno, bien. Pero estás en la sociedad española, que sí, estás en primer mundo, pero España está teniendo casos de corrupción como tenemos en América Latina, es decir, muy grande ya. Entonces digo, yo no puedo creer que la gente se declare apolítica y que diga, no, yo paso la política. A ver, ¿no te das cuenta que esta gente te gobierna? ¿No te das cuenta que esta gente incide en los resultados que vos estás teniendo en tu vida privada, ¿no? Yo sí que entiendo, en cierto modo, el desencanto con la política y esa indiferencia, ese escepticismo, porque al final vemos cómo gobiernen unos u otros, progresistas o conservadores, nada termina de cambiar sustancialmente. Es como en El gato pardo, lo de que todo cambie para que todo siga igual. Entonces entiendo el desencanto, de si es que gobierna el PSOE. Bien, promulga una serie de leyes que luego los conservadores se ocupan de mantener intactas. Quizá, adecentan un poco el panorama económico, eso es verdad, que lo hacen los conservadores, lo hace bien el PP, pero cambia en realidad la vida de la gente. Yo creo que subyace la impresión de que el político se ha despreocupado por completo del bien común. Y no un mal que afecte no es un mal que afecte solo a los políticos socialistas, sino a todos los políticos, que ya no está en el centro de su quehacer el bien común, cosa, claro. Que están a otra cosa. Entonces sí entiendo el desencanto. Luego, terminando ya, creo que hay otra cosa preocupante, que es que para que la sociedad, los medios reaccionen, tenga que haber un caso de corrupción económica. Es que la corrupción no es solo económica, creo que lo hablábamos también el otro día. Puede ser mucho el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha protagonizado muchísimos casos de corrupción. ¿Acaso no es corrupción traicionar la palabra dada? Decir que nunca habrá amnistía y luego impulsarla. ¿Acaso no es corrupción promulgar leyes ad hoc para mayor gloria de una sola persona? ¿Acaso no es corrupción contradecirse continuamente, cambiar de criterio, como diría Pedro Sánchez? ¿Acaso no es corrupción gobernar para el bien de unos pocos y no para el bien común? Claro, que es que al final este gobierno está manchado de corrupción. ¿Acaso no es corrupción abandonar a los guardias civiles a su suerte en Barbate y obligarles a pelearse con los narcotraficantes con 2 balsas que casi dos zodiacs indignas para el más miserable de los hombres? Pero, ok, entiendo muy bien tu punto, pero la solución a eso no es desentenderse la política. No. Yo creo que por eso la sociedad no puede ponerse en ese modo adolescente, como, bueno, acá los que mandan son ellos, porque si no te llevan para donde... Así es. O sea, yo creo que la solución no es la apolítica o la antipolítica, la solución es la buena política. Totalmente. La solución es que al poder lleguen los mejores, los más capacitados, los más honestos. Lo que pasa es que tenés un problema, si se quiere decir, de selección adversa, donde llegan los peores, donde que gobierne la centroizquierda o la centroderecha no cambia mucho el bienestar de la gente, y entonces hay un desencanto con los partidos tradicionales, y ojo que cuando hay desencanto con los partidos tradicionales, te pueden surgir otros países con ideas más extremas, ¿no?
Hablando de gente a nivel, María Jesús Montero, en el Senado, sí, ha dado un recital. Uno más, Javi. Hay debate en el Senado, de hecho se está produciendo en estos mismos momentos que estamos grabando este programa en Libertad, y de nuevo enfrentamiento entre el Partido Socialista, el Gobierno y el Partido Popular. Vamos a escuchar las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que de nuevo pide explicaciones, no ya a su partido, por el caso Koldo, sino al Partido Popular. De mentira, insinuaciones falsas, más mentiras, que es lo que fundamenta su oposición, su estrategia, el Partido Popular. Señora García, ¿conocía usted la trama de la perla negra que se está justamente investigando de su comunidad autónoma hoy en Valladolid? ¿Usted pertenecía a ese gobierno? ¿Va a presentar usted la dimisión? ¿Desde cuándo lo conocía? ¿Va a pedirle usted la dimisión a la señora Ayuso después de que su hermano se enriqueció en el peor momento de la pandemia? Bueno, eran las palabras de María Jesús Montero. No sé si habéis escuchado a Eduardo Madina hoy en la SER. Es el único socialista que realmente ha pronunciado una autocrítica voraz contra lo que está pasando. Cosa que no se ve en el Gobierno. Hombre, es que Eduardo Madina ya no vive de esto. Claro. No está, pero influye mucho que su nómina no se va al Partido Socialista. Es militante del Partido Socialista. Sí, pero ¿cómo se llamaba este que estaba en el PP? Que salían muchas tertulias, tío. Pues Garcés. Mario no sé qué. Sí, Mario Garcés, sí. No, más mayor. Mario Garcés, sí, Pues yo coincido con él. cuando justo de la casualidad de no te incluyen en las listas, hizo una crítica del que el Partido Popular no puede ser, tiene que digo, ya, ahora, ¿no? Ahora que en la nómina. Que ha perdido la esencia. Sí, pues Madina lo mismo. Aquí que se ponen todos estupendos cuando no dependen del partido. Pero bueno, entre tanto mamaron del bote. Claro. Chuparon del bote bien. Sí. Pero es que es increíble de esta gente. Bueno, María Jesús Montero, pues la estrategia está de Ayuso, que yo no sé qué recorrido tiene, la verdad. Pero a mí es que con esta gente me pasa como Salinas, ¿no? Dice, lo que eres me distrae de lo que dices. O sea, que pueden decir cualquier cosa ya. Pueden salir y decir, pues yo que sé, que mañana van a regalar un lingote de oro a cada español. Pues que me daría igual. O sea, la verdad que estoy... O sea, a mí, por ejemplo, de esa intervención lo que más aterra ha sido ese tono de mercadillo, ¿no? Ojo, que incluso decía Julito, ¿no? Se notan que estudian en colegios públicos. Joder, yo estudié en un colegio público y la gente no gritaba así. Joder. No, he dicho en uno de Baleares. Vale. De Baleares. Pero, ahí está el rollo del tema de la inmersión lingüística. Pero el tema es este, que ya pueden salir y decir, es como tú te vas a comprar un coche y te dice el tipo, joder, pues tiene un cambio fantástico, y al día siguiente se te rompe el cambio y dice, no, pero es que los parabrisas y les plas, se te parten los parabrisas. Pues cuando vas a preguntarle por tercera vez, pues ya no le tienes en cuenta, te has comido el marrón, ¿no? Pues lo mismo me pasa con esta gente. O sea, podrían salir, como decían de Trump, ¿no? Y ametrallar a personas a la Quinta Avenida. Es que me daría igual. Sí, porque en realidad es eso, o sea, no tienen votantes, tienen miembros de secta. Claro. O sea, en el sentido que dices, necesito una explicación para expiar, digamos, los pecados. Ah, vale, que esto es culpa de Tellado, del PP, y que es lo mismo que el hermano de Ayuso, ya me vale para seguir. No, pero y sobre todo, que es que creen que esto les va a funcionar siempre, que no van mal encaminados, también te digo, pero va a haber un momento en el que ya no les valga esto. Y tú más, bueno, sí, joder, tío, es que has firmado contrato por 50 millones de euros, ¿sabes? No, pero es que el otro se lleva una comisión, ya, joder, pero no es la forma de responder, ¿no? Y yo creo que les terminará estañando la cara. No sé si será este caso. Antes hablábamos de que es probable. Yo creo que hay bastante más soterrado, ¿no? Oye, ojalá. Ojalá que sí. Pero como les ha funcionado toda la vida y cuando no han tenido el grupo prisa, va a decir, oye, mira lo que dijo Andar del 11M, última hora, 20 años después. Bueno, Jordi Évole también hizo este domingo un especial del 11M. Bueno, pues que además llevaron a Iñaki Gabilondo. Quedaría Prestige y Franco. La parte de la que Iñaki Gabilondo anunciaba en la SER en exclusiva que había terroristas con 3 capas de calzoncillos que se habían inmolado. Oye, y no se lo sacó. No me lo puedo creer. Pero eso es porque se lo olvidó, Jano. Es que no lo ves. Sí, es que me eres pasa mal como pensado, a ti, claro. me pasa como a ti. Soy buena persona, entonces pues me fío de la gente. Claro. ¿Sobre qué? ¿Sobre María Jesús Montero? Sobre lo que quieras. Porque ahora voy a pasar lo del aborto. Ah, vale. Pero eso es comenta más, eso si quieres. más dramático, heavy, incluso que lo de que la sintaxis gente. de María Jesús Montero, que ya es grave. No, pues al final entristece ver que en lugar de asumir una mínima responsabilidad, oye, que quizás sí, alguien hizo algo mal aquí en un momento concretísimo de la historia del Partido Socialista, la réplica a esto sea echar mierda al Partido Popular, al otro partido, que probablemente también haya mierda en el Partido Popular. Si es que corrupción va a haber siempre, va a haber necesariamente. Somos hijos de Adán. Somos hijos de Adán. Desgraciadamente estamos todos afectados por el pecado original y cuando uno llega al poder, pues las tentaciones son cada vez más y más seductoras. Más y más seductoras. Entonces, pues hombre, uno, precisamente porque es hijo de Adán, puede terminar cayendo.
A mí me molesta un poco que se haga política con la corrupción. Pero claro, estamos ante unos niveles de desvergüenza, de desfachatez, de indecoro, de inmoralidad, que hombre, pues uno entiende que al gobierno se le pidan cuentas. Pero eso de hacer política con la corrupción, que nos indigne más que un pobre diablo del gobierno haya metido la mano en el bolsillo, que nos indigne más eso que el hecho de que se estén planteando amnistiar a alguien que ha conspirado contra España, eso me indigna. Porque me parece mucho más grave lo otro. Me parece mucho más grave lo otro, menos explicable. No, pero la diferencia es que esto sí que lo entiende todo el mundo. O sea, el que te hablaba Nacho, la gente que no, la política pasa y tal. El que no está puesto en política, pero si escucha el rollo de las mascarillas, dice, vale, un tío que se ha llevado el dinero, lo entiende. Claro, no. La ley de amnistía empieza en que si el Tribunal Constitucional, que si luego la Comisión de Venecia, que si no sé ahogan qué. a la gente en información. Esto es claro, este tío ha robado, a por él. Exacto, esto, ahí no hay más. Muy primario, ¿qué pasa con los dineros? Ha robado, vale, malísimo. Pero para mí hay otros tipos de corrupción que son peores. El caso de la amnistía. El caso de la amnistía, el caso de pactar con tipos que llevan 44 terroristas en sus listas. Sí. O sea, a mí eso, pues que ha robado este pobre diablo y se va a gastar un par de pisos, pues muy bien. Y que el otro también, que tiene un Ferrari donde lo tenía en Amalfi, pues mira. Sí, es que a mí me parece mucho peor eso. Me parece peor el tono que usan en el Senado. Me parece peor que vayan en camiseta al Congreso. Ese tipo de corrupción inherente que va degradando absolutamente todo y va carcomiendo cualquier aspecto de la vida pública, me parece más hiriente. Totalmente de acuerdo. Sí, es así. Pero claro, eso no lo capta todo el mundo. Sin embargo, se ha llevado la pasta y se ha comprado un piso, lo entiende todo el mundo. Indigna especialmente, sobre todo porque, claro, muchos españoles están pasando las de Caín para llegar a fin de mes. Claro. Realmente quien lo pasó mal fue Abel, no Caín, pero bueno, pasan las de Abel para llegar a fin de mes. No pueden comprarse una casa, tienen un trabajo indignamente remunerado. Pues claro, da rabia que haya un tío que sirviéndose de su posición, de su cargo, pues se llene los bolsillos de pasta. Pues sí, indigna, claro. Nacho, te voy a preguntar sobre Milei, que ayer lo comentábamos con Javi, el pacto este de mayo. ¿Esto de qué va? O sea, ¿en qué consiste? Va a poder hacer todo lo que dice porque los discursos nos encantan, pero luego tenemos malas noticias como la ley Omnibus y todo esto. Sí, exactamente. A ver, Milei estaba teniendo bastantes peleas con los gobernadores de las distintas provincias de Argentina, incluso con gobernadores allegados, ¿no? Entonces, él, en la apertura del Congreso, llamó a este pacto, que lo denominó el Pacto de Mayo, que se va a celebrar el 25 de mayo, que es una fecha patria en Argentina, y habla de 10 puntos que son esenciales para el país. El primero es la no violación de la propiedad privada. Exactamente. Después abrir la Argentina al comercio exterior, bajar el tamaño del gasto público a un 25% del PIB, del PBI. Sí, España, y el de Argentina está por encima del 40%, ¿no? Bueno, toca 10 puntos aproximadamente y cita a este gran acuerdo, si se quiere decir, a todos los gobernadores en el día 25 de mayo. La mayoría ha dicho que va a asistir. Obviamente hay sindicalistas y sindicatos que están presionando a los gobernadores para que no vayan porque dice que va en contra de los trabajadores y todo esto y demás, pero Milei la verdad que ha hecho un gran discurso, lo ha hecho de una manera muy madura. Algunos esperaban que él siguiera en esto de seguir atacando y yo creo que por suerte no lo ha hecho porque eran ataques innecesarios. Quiero decir, uno tiene que elegir las guerras que va a dar. No podés darle guerra a todo el mundo, y menos a gente que coincide de... Si vos planteás 10 cosas y está de acuerdo con vos en 7 u 8, en un país como Argentina, tenés que tratar de ir para adelante. Pero acá recalco algo que ya hemos hablado, ¿no? Acá lo que estamos hablando es que si, ojalá, se pongan de acuerdo los gobernadores para ir detrás de esto, de estos 10 principios que creo que ayudarían mucho a la Argentina, acá estamos hablando de que hay un conjunto de ideas, todas en torno al orden liberal, y serían esas ideas las que provoquen el consenso, y no esto de andar haciendo consensos por el hecho de hacer consenso como si fueran un bien en sí mismo. Si este conjunto de ideas hace que los distintos gobernadores digan es el momento de aplicarla, lo celebro y lo festejo. Ojalá. Si estos gobernadores no quieren ir por esa idea, no quiere decir que las ideas estén mal. Las ideas están bien y son las que Argentina necesita. Lo que pasa es que cada uno defiende sus privilegios y el modelo que hay en Argentina, que es el que nos ha llevado a que tengamos más de 250% de inflación en el último año, 60% de pobres. La pobreza en Argentina hoy está en el 60%. En los chicos,
la pobreza es del 70%, o sea, de cada 10 chicos en Argentina, 7 son pobres. Estaba hablando de un país que está destrozado, de un país que es rico en recursos, de un país que si la política quisiera no tendría un solo pobre. En Argentina se armó un modelo de clientelismo político donde la idea es asistir a la gente, mientras más pobre sea mejor, porque la asistís y te votan. Milei está tratando de romper con eso y lo celebro. La verdad que me parece que se está ahora concentrando un poco más en el terreno y no tanto en solo el hecho de dar discursos. Sí. A ver si es verdad y lo consigue. Para acabar, el tema del aborto que comentábamos, Javi, repasamos el resultado de esa votación en Francia. Sí, como decíamos en la sección de noticias, noticia histórica en Francia este lunes, y es que se convierte Francia en el primer país que incluye el aborto en su constitución. El resultado de la votación es abrumador. 780 diputados votaron a favor de esta medida, chicos, solo 72 en contra. Pues sí, ¿cómo lo veis? Porque, bueno, ya da la opinión, pero Julito, Miguel, y lo vamos con la unanimidad estremece. Estremece. Son voluntades reunidas en torno a a algo que yo no puedo concebir sino como un crimen. No es ningún derecho, es un crimen. Es revelador también que en una época que tiene los problemas de natalidad que tiene, que parece haber decidido suicidarse, parece haber abrazado gozosamente la posibilidad de una extinción, pues se legisle en este sentido. Bueno, decía que es paradójico o que es curioso, no, en realidad es razonable. Si hemos decidido gozosamente, si hemos abrazado gozosamente la posibilidad de una extinción, si hemos decidido suicidarnos, si hemos decidido que no merece la pena pervivir como nación, bueno, hablo en el caso de España, en el caso de Francia es todavía peor, pues tiene sentido que se promulgue, o sea, que se consagre como derecho el aborto. En fin, todavía me tiene alguien que explicar qué hay en el vientre de una mujer, qué es eso que hay en el vientre de la mujer si no es un ser humano. ¿En qué momento empieza a ser humano? ¿Cuándo se produce el cambio sustancial? Por emplear terminología aristotélica. ¿Qué es antes? Si es un puñado de células, ¿en qué momento aquello deviene en ser humano? La semana 3 y un día, la semana 4 y 3 días, no sé, me parece que exige una explicación y que si no podemos determinar ese momento, lo mejor es suspender el juicio y darle una presunción de humanidad al ser que hay en el vientre de la mujer y por tanto protegerlo. Porque si no podemos determinar cuándo empieza la vida humana y partimos de la premisa de que la vida humana es digna, lo que debemos hacer es eso. Presunción de humanidad para el feto. Yo creo que la explicación más razonable es que ahí hay una vida humana desde el momento de la concepción, que se produce en ese momento un cambio sustancial y que ya no hay ni espermatozoide ni óvulo, sino que hay un ser humano. Porque si no, efectivamente, estamos condenados a la arbitrariedad. Lo que es curioso es que esta teoría te la comprarían muchos que, por ejemplo, te sancionarían y te encarcelarían por el huevo de un águila real si coges y acabas con él. Y dices, no, es que aquí... Y dices, bueno, pero entonces, si aplicas esa teoría, más allá del debate que tú estás comentando, ¿no? Que es verdad, tenemos que decir, oye, aquí cuando consideramos que es vida, porque sí que lo consideras con una águila real y no con un ser humano. Claro. O sea, es que es una cosa... Porque si hablamos, por ejemplo, humano es quien tiene conciencia de sí mismo. Ah, pues entonces ejemplo, el día antes. Bueno, el día antes, claro, ¿no? Claro. Y recién nacido, que tampoco tiene conciencia de sí mismo. Claro. Y al año, que tampoco tiene algo así como una conciencia de sí mismo. Sí, que puedes llamar conciencia. Eso es. ¿Es un ser humano o no es un ser humano? Ese es el gran debate. Si es un ser humano, habremos de considerar el aborto como el más hórrido de todos los crímenes. Si consideramos que no es un ser humano, debería resultarnos completamente indiferente el aborto. En este caso, no hay un término medio. Está claro, la opción centrista moderada no es más que una impostura. Está claro que los diputados franceses, que lo consagran como derecho, creen que lo que hay ahí no es un ser humano, debe de ser una planta, un puñado de células informe, o lo que... Jano, perdón, no hablan de derecho, sino de libertad garantizada. Sí había algunos grupos bueno, es diferente el término, simplemente por especificarlo nada más. Consagrada en la Constitución no aparece como derecho, sino como libertad garantizada. De hecho, algunos grupos y legisladores sí pedían que dentro de la Constitución apareciera derecho, pero a priori
aparece Pero como que es libertad una libertad garantizada. Pero se entiende. Sí, lo mismo. No, está garantizada en la Constitución la libertad de expresión. Pues entonces usted la tiene libertad de derecho, expresión es un Claro, automáticamente se convierte en derecho. Miguel. Yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que decía Julio antes. Es decir, es un buen ejemplo de cómo progresivamente se ha ido sustituyendo el bien común por el interés general, que son cosas diferentes. Porque si hubiera un consenso en torno a lo que es vida, se podría decir, oye, ¿es vida o no es vida? Pero ¿qué ha pasado cuando se ha querido mostrar? Aquí en Castilla y León, por ejemplo, Gallardo propuso a las mujeres embarazadas, propuso a la sanidad de Castilla y León hacer ecografías en 4D. Y la gente saltó en masa. Si tú... La gente, vamos, la gente que está a favor del aborto. Bueno, y sospechosos no habituales, ¿eh? Te recuerdo que esa campaña fue una auténtica locura. Incluso propios medios que supuestamente defienden la vida, sin ir más lejos, la COPE, tuvo que llamar un cardenal a decir, oye, pero como cardenal no sería un obispo, no sé qué llamó. Porque en la tertulia de Carlos Herrera estaban linchando a Gallardo por proponer algo tan pero ¿y qué llamó? Llamó uno de la conferencia episcopal y dijo, oiga, le recuerdo que esto es la COPE. O sea, tuvo que llamarles a capítulo. Pero yo me acuerdo quién fue. A lo que vamos es, si hay un consenso en torno a lo que es vida y a lo que no lo hay, por cierto, porque recordemos que muchos de los médicos son objetores de conciencia, especialmente en Castilla-La Mancha, que es récord. Ahí no interesa escuchar a la ciencia, ¿no? Cuando no nos da la razón. La cuestión es que si hay un consenso en torno a lo que hay vida y en torno a lo que no es vida, pues se acabó. O sea, te ponemos la ecografía en 4D, hablamos de un conjunto de células y ya está. Pero vimos que no ocurrió eso, sino que la gente se lanzó en masa porque sabe que efectivamente lo que había ahí era una vida en potencia que posteriormente sería, pues, evidentemente, una vida humana es vida en acto. Es vida en acto, pero que un potencial ser humano que ya es vida, quería decir. Sí. La cuestión es que todas estas cuestiones políticas no surgen arbitrariamente. Francia fue uno de los países que legalizó el aborto hace ya bastante, creo que en el año 75. Correcto. Y al final ha habido cambios sociales. Una de las autoras que ha mencionado durante el discurso era Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una señora que mucha gente la conoce, pero mucha gente la cita, pero no sé cuánta gente la ha leído. Yo encomiendo a la gente a que lea su obra magna, que es El segundo sexo, que es un absoluto disparate y que tiene cosas tiene lindezas, esta autora, como tan bestias, ¿no? Como decir que el ser humano es poco más que un parásito en el vientre materno, y no solo eso, sino que es la misma persona que dice que la mujer no se es, sino que se llega a ser, mujer no se nace, sino que se llega a ser, y es la misma persona que firmó en el año 77 un manifiesto a favor de 3 pedófilos. Es decir, estos son los autores intelectuales de los cambios sociales que hoy tienen lugar en las asambleas de Europa. Es decir, los cambios políticos vienen precedidos de unos cambios culturales de personas que en un momento, o sea, pues a lo mejor la persona que escuchó en el año 80, no sé si vivía en el año 80, creo que muere en el año 89, no estoy seguro, Simone de Beauvoir diría, pues esta señora es una lunática, ¿no? Pues vemos que no, que en el año 2024, vemos que sí lo es, ¿no? Pero vemos cómo esta señora se ha tomado en serio y ha sido como la base filosófica e intelectual de unos cambios que en la práctica van a llevar a eso, a blindar el aborto, es más, os te diré más, como un derecho humano. Sí, bueno, es que Macron ya ha anunciado que quiere incluirlo en la Carta de Derechos Humanos. Están en un proceso de redefinir lo que es un ser humano y es como decía Prada, de verdad, yo estoy de acuerdo, es una revolución antropológica. Aquí lo que estamos ya no es vida, ya es la escala de derechos se invierte. O sea, se pone por encima el supuesto derecho a mujer, que no lo nombra así, ¿no? Porque es libertad de garantizar. Sí, bueno, también llaman interrupción voluntaria del embarazo. Claro, pero son todos, es un baile eufemístico. Claro. Igual que en Canadá no lo llaman eutanasia, sino han puesto otras siglas. Sí, que suena menos fuerte. Luis Argüello, el arzobispo de Valladolid, el que hablábamos que cuando hubo la polémica con Gallardo, el que llamó, por cierto, de hecho, al programa de Herrera. Flamante presidente de la Conferencia Episcopal. Claro. ¿Ah, sí? Sí, recién nombrado. Hoy. Ah, sí, pues mira, pues no tenía ni idea. Pues estas informaciones, Julito, me las traes tú. Sí. Pues este fue el que llamó para decir, les recuerdo. Oye, podríais lanzar en Miguel un programa de información religiosa, sería estupendo. No. Bueno, yo no soy un experto en el tema, pero entiendo que hay ciertas tendencias. También entiendo que los países que están tomando estas decisiones son los del primer mundo. Y creo que, a ver, el tema es, yo creo que no es lo mismo un ser humano que un potencial ser humano. Yo ahí discrepo un poco de ustedes. Para mí no es lo mismo. Y también yo preguntaría, o sea, el momento de la concepción hay vida. Y Julio decía, es un crimen, o sea, es un asesinato. Sí.
O sea que si una chica se toma la pastilla del día después o una pastilla... Ahí no, porque no hay concepción. La concepción se produce tiempo después. O sea, creo que no, la creo concepción es el instante de la fecundación. No, sí, pero no es el instante, son 24 horas después. Bueno, la chica no soy médico, evidentemente, bueno, pero por puntualizar. Bueno, hay pastillas... Que es diferente, hay pastillas abortivas, sí. Hay pastillas abortivas, te la puedes tomar 3 días después, una semana después. Entonces, ¿eso qué? ¿Es un asesinato? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, yo entiendo, y insisto, no soy un experto en el tema, y escucho puntos de vista del lado de los pro-life y del lado de los que están en favor del aborto, y creo que hay buenos puntos de cada lado. Yo partidariamente estoy en favor en que exista la posibilidad de que una chica pueda abortar. Me parece que se tiene que discutir muy bien el tema de la cantidad de días. Para mí no es lo mismo que sea en la concepción que sea cuando tiene 4 meses de embarazo. No, para mí no es igual. Y bueno, no mucho más. Pero ¿por qué no es igual? O sea, mi pregunta es, ¿cuándo deja de ser un potencial ser humano y cuándo es un ser humano en acto? Porque lo que veo yo ahí es una mala interpretación de la filosofía aristotélica. O sea, mi pregunta es ¿cuándo se produce ese cambio sustancial? Es que ¿Cuándo deja de ser en potencia para ser en acto? Sí, creo que lo que se confunde a menudo en este debate es, esto que dice Julio, perdona, un inciso, es que se señala el ser humano en acto y se confunde con la vida en potencia. Es decir, estamos de acuerdo en que es una vida en acto, por el momento es vida, ¿no? Sí. También consideran vida una partícula en Marte, ¿no? Es vida en acto, pero es ser humano en potencia. Y yo creo que con eso doble significado es con lo que juegan. Evidentemente no es un ser humano, es un embrión, es una cosa y tal, pero es una vida. ¿Pero por qué no es un ser humano? Pero porque es un ser humano en desarrollo. Sí, yo entiendo lo que me quieres decir. Pero, por eso yo usé el término ser humano en potencia. Es que este es precisamente el debate. Se juega con la forma corpórea, ¿no? Pero no tiene forma tal. Pues, ¿estamos de acuerdo en que es una vida o no estamos de acuerdo en que es una vida? ¿En qué momento empieza a ser vida? Eso lo de Nietzsche, la moral tiene criterios estéticos. Es decir, tú, por ejemplo, te cepillas una araña y no te da pena. Te cepillas un perro y te da pena. Y dices, oye, a fin de cuentas, el acto es el mismo. Claro, sí, pero estéticamente. ¿Estamos de acuerdo en que es una vida? Es que la moral tiene criterios estéticos, desgraciadamente. Pero es que yo creo que es una vida humana. Nacho, para acabar, esto si queréis, un día lo debatimos porque da para mucho. Es un tema, además, que despierta muchas pasiones. No, y yo ni siquiera te discuto que no haya vida ni que no sea. Ni que va a salir un humano de ahí, no va a salir un gato. No, ya hay un humano ahí. ¿Entendés? Ese es mi punto. Bueno. El mío va un poco por otro lado. El mío va en que... ¿Pero qué hay ahí? O sea, mi pregunta es ¿qué hay? Si no es un humano... Es un conjunto de células. Él no considera que ¿Pero cuándo empieza a ser humano? Bueno, ahí es donde entran algunos temas que abrís un abanico grande de cuándo se forma el sistema nervioso central y un montón de otras cosas. O sea, que un ser humano es su sistema nervioso central. Bueno, esto ya... ¿Qué te parece? Es que nos llegamos al HD. Entonces, este debate que Perdón, me parece muy ¿qué define al ser humano? Esa es la gran pregunta. ¿Qué define al ser humano? Que yo estoy contigo, pero que más allá de eso... Ha empezado preguntando qué definía España y ya terminó preguntando qué definía el ser humano. Claro, que yo estoy más de acuerdo contigo, pero que no nos da tiempo a llegar al HD y luego la gente se enfada porque llegamos tarde. Entonces, esto como es un debate que además es que a mí me parece muy interesante y que además hay muchas cuestiones. Tú hablabas un poco pues el tema de la natalidad, el tema del suicidio, por decirlo así. Yo creo que también esto está mucho más ligado con la deshumanización y el mundo egoísta en el que vivimos de a mí que no me importune nada ni nadie. Y también en algunos temas que, por ejemplo, en el caso de una violación y todo demás, porque los que son pro-life, sea lo que sea que una chica... Por ejemplo, en una violación, ahí tengo un dilema. Bueno, pero si vos sos... O malformación del feto o riesgo para la madre. Si una persona es pro-life, sos pro-life siempre. Pero que es que yo creo que el debate también... Con violación, sin violación, con lo que sea, o sea. Sí, pero se debe legislar para la excepción, eso son las leyes. Pero yo creo que es lo que decía, va un paso más allá de esto, porque no hablamos de células, porque en Colombia creo que se legalizó el aborto hasta el 5º mes. Sí, y además... Y lo festejaban. Claro, y lo festejaban. Y encima existe, además... Por eso digo que hay una redefinición del ser humano en pro de unos supuestos derechos de la mujer. Claro. El aborto por nacimiento parcial, que yo no sé si es lo que de audiencia es, yo, si tiene estómago, animo a que lo miren en Google ahora mismo. Existe. O sea, y es una salvajada. Es una locura. Y es una salvajada. Y eso, a día de hoy, nos parece una salvajada, pero seguramente en el año 75 a los franceses también les pareció una salvajada las teorías de Simone de Beauvoir y hoy legislan. Sí, esto lo comentaremos, Miguel, porque esto que dices es que va muy por esa línea. Pero los franceses solo han traído cosas malas. Vamos a cerrar ya la tertulia. Te veo la semana que viene, Julito. Nos vemos la semana que viene. Te veo también Miguel, Nacho, Javi, a ti mañana y a Héctor también mañana. Y a ustedes regresamos mañana aquí en Libertad, en Vigo Media, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí.